Es cierto que es entre comillas, el final de una etapa, pero no significa que es el final de toda la obra, ¿verdad? Simplemente nosotros hemos tenido la oportunidad de acompañarlos unas semanas, pero la obra continúa, así que hay que seguir adelante. Si Dios lo permite, en otro momento estaremos también acompañándolos, y si no, estaremos allá también haciendo la obra y sabremos que ustedes están aquí también empujando el mismo carro. Hoy día vamos a hablar acerca de un tema que a mí me gusta mucho porque es algo que pude vivirlo en algún momento de mi vida, y también esta experiencia que hizo esta mujer, también lo hicieron con mi mamá. Así que no solamente voy a hablarles de algo que está escrito en la Biblia como una historia alejada de mí, sino también como parte de mi experiencia y cómo yo lo he vivido y cómo puedo decirles aquí delante de ustedes que utilizar el método de Jesús para ganar almas sí resulta. Así que vamos a buscar en Hechos 9:36. No sé si ya lo tiene el PPT. Ay, adelante, por favor. Gracias. Vamos a leer la historia. No es una historia pequeña, pero que nos da grandes enseñanzas. Dice: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. El versículo 39. Levantándose entonces, Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellos. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces. Llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Muy bien, entonces aquí vemos la historia de una mujer, una de tantas mujeres que nosotros podemos ver en la Biblia, ¿no es así? Y aquí, a ver, mi hermana se quedó negro, por favor. Y aquí podemos ver que esta mujer hacía una obra misionera. ¿Con qué? ¿Qué talento, qué habilidad tenía ella? Con sus manos, ¿no? Con sus manos. Dice que ella hacía ropa para los más humildes. Y ella era una mujer que utilizaba ese don que, aunque para muchos podría ser algo pequeño, pero ella con lo que tenía, con lo que sabía hacer, con esa habilidad, la utilizaba para poder hablar de Jesús.
Y es interesante que aquí en este versículo, hermanos, es la primera vez y la única vez que la Biblia dice a una mujer discípula. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en ese tiempo, en ese contexto, que aún vivían los discípulos, el autor de Hechos la eleva a ella, eleva su liderazgo, eleva su protagonismo, eleva lo que ella hace y la pone al mismo nivel que los 12 discípulos. Una discípula. En la Biblia vamos a encontrar diferentes roles que las mujeres hacían. Algunas podemos ver que son llamadas juezas, otras fueron llamadas para ser reinas, otras para ser profetas, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí a Tabita se le llama discípula. ¿Y qué quiere decir discípula? ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es aquel que sigue a su maestro, es aquel que empieza a vivir, a hablar, a vestirse, a tener un estilo de vida igual que un maestro. Ese es un discípulo. Y lo mismo pasó con estos 12 que Jesús llamó. Y por eso que estos 12 vivieron con Él, comían lo que Él comía, se vestían como Él se vestía, hablaban como Él lo hacía. Hasta tal punto cuando Pedro, ¿se acuerdan que negó a Jesús? ¿Y cómo es que reconocieron las personas a Pedro que era un discípulo de Jesús? Por la forma como él hablaba. O sea, era tanta la cercanía que tenía con su maestro que hasta la forma como hablaba se le pegaba. Yo no sé aquí, no sé si en su país sucede lo mismo, pero en mi país nosotros tenemos una región que se llama costa, región sierra y región selva. Está dividido en 3 franjas. Las personas de la costa tienen una forma de hablar. Yo, por ejemplo, soy criada en la costa. Tengo una manera de hablar. Si aquí estuviera una persona que ha sido criada en la selva del Perú, tienen un acento diferente. Ellos hablan, nosotros le decimos como un poco enredado, ¿no? Y como una entonación diferente le dan. Y la persona no puede decir, no necesita decirnos de dónde es, pero cuando ella o él empieza a hablar, al toque lo identificamos. Tú no eres de aquí, ¿no? Tú eres de la selva, le decimos. No sé si pasa eso en su país, la forma de hablar también se diferencia por el lugar que viven, en mi país pasa. Y en algún momento yo viví en la selva y cuando yo regresé a Lima, yo no me daba cuenta que ya estaba hablando con esa entonación. Y entonces cuando llegué a la universidad y hablaba con mis amigas, me decían, Pati, ¿por qué estás hablando así? Hablas así como los de allá. Y yo le digo, pero yo no me doy cuenta, yo estoy hablando normal. No, me dice, estás hablando así. Y hay algunos términos inclusive de la parte de la selva, ¿no? Por ejemplo, a las mujeres se les dice guambrillas, ¿no? A los varones se les dice ñañitos, de cariño, ¿no? Y son muy cariñosos las personas de la selva. Mi esposo cuando fue a la selva ya no quería volver, dice, porque todos le decían ñañito, lindito, amorcito, y todo eso para que las personas puedan vender sus cosas, ¿no? En el mercado, usted desde que entra a los mercados, esos mercados del pueblo, digamos, no los supermercados, la gente te recibe con una sonrisa y te decía, ven reinita, ven guambrillita, ven amorcito, ¿qué cosa quieres? Y son así súper expresivos. Entonces, un discípulo es aquel que refleja la forma hasta de hablar de su maestro. Y Tabita es llamada aquí discípula. ¿Qué quiere decir esto? Que Tabita también reflejaba el amor de Jesús. Miren, y qué interesante que para poder ser una discípula o un discípulo, no necesitamos estar aquí en los púlpitos, llenar muchos auditorios, no necesitamos ser tan expresivos con lo que tú tienes, con lo que tú sabes.
con esa habilidad que la vida, la experiencia te ha dado. Con eso puedes desarrollar un discipulado para Jesús. Y no te sientas mal si tal vez no puedas predicar de aquí delante, o no puedas reunir tanta gente, o no sabes cantar, o qué sé yo, otros dones que también son importantes. Con lo que tú tengas, Dios te llama a ser una discípula. Y ahí en ese lugar dice que Dorcas hacía un trabajo tan lindo, tan excepcional, que el autor reconoce, valora y la eleva al grado de discípula. Y aquí vemos algo más en esta historia, que ella, con su habilidad, no solamente se dedicaba a hacer buenas obras y quedaba eso allí, no, que utilizaba eso para llevar almas a los pies de Jesús. Cuando tú hagas eso, cuando tú juntes esa fórmula, tu habilidad, algo que tú quieras hacer para servir a otros, y lo utilizas, lo sumas, adicional a eso, darle la palabra de Dios, el resultado va a ser que tú puedas llevar muchas almas a los pies de Jesús. La pregunta es, ¿nosotros queremos hacer la obra del Señor? ¿Realmente lo queremos hacer? No hay nadie inhabilitado para hacerlo, querido hermano. Nadie. Y no pienses en ninguna manera que solamente esa obra es del director de acción misionera, es del pastor, es de los ancianos o de los dirigentes. Esa obra es de cada uno de nosotros. Todos somos llamados a ser misioneros aquí. Este método fue el mismo que utilizó Jesús. Y yo les voy a contar cómo con este método de poder ganarse el corazón y llegar a la necesidad de la persona y luego presentarle la palabra de Dios, es que se puede traer almas a Jesús. Cuando yo era pequeña, tenía más o menos 6, 7 años o tal vez un poquito menos, nosotros asistíamos a otra iglesia, a una iglesia evangélica. Es por eso cuando mi hermana Yomaris contó cómo ella también salió de esa iglesia y vino para aquí, yo me sentí identificada con su historia porque algo parecido pasó con mi familia. Sin embargo, cuando mi mamá, bueno, en este caso mi mamá conoció la palabra de Dios, Dios le habló a mi mamá cuando ella estaba pasando una crisis muy fuerte de preocupación, de tensión, y utilizó a una señora que le vendía cosas a ella para que ella pueda venderlas en un mercado, para que mi mamá pueda acercarse a Dios. Y por muchos años ella, y claro, a mí también me llevaba, íbamos a una iglesia evangélica. Y todo estaba bien en la iglesia evangélica. Nosotros éramos fieles, íbamos los domingos, los miércoles, los viernes. Los sábados no íbamos, pero sí durante la semana íbamos a esta iglesia. Y era como una familia, era lindo, ¿no? Los niños adelante y todos los cultos salíamos a cantar, las hermanas contentas con mi mamá traían comida a la iglesia, compartíamos, éramos una familia. Hasta que un día, de donde yo vivía a la iglesia teníamos que ir caminando, una media hora caminando. Entonces era lejos, era bastante fuerte para una niña pequeña caminar todo ese trayecto, ida y vuelta. Y en ese lugar no había luz, así que con una linterna nos alumbrábamos para ir hasta ese lugar, adorábamos en la iglesia y luego volvíamos a la casa. Yo sinceramente era cansador, llegar a la iglesia y sentarme era como que por fin llegué. Hasta que un día en mi ciudad, digamos en mi pueblo, se levantó una tremenda carpa, así más o menos como esta iglesia. Y entonces ahí había un letrero grande y decían, ¿no? Hablaban de las profecías y hablaban de seminarios para la familia, y si usted tiene estrés, tiene ansiedad, venga que aquí hay profesionales, vamos a ayudarles, y bueno, toda la campaña, ¿no? Y entonces como el lugar no era tan grande, ellos ponían unos parlantes, ¿no? Unos megáfonos
así donde salía el sonido afuera, y casi todos escuchábamos lo que pasaba ahí. Entonces mi mamá, como siempre pasaba por ese lugar, se quedaba pensativa, pero ¿cómo es que ahí hablan también de Dios? ¿Y qué cosa es lo que dicen ahí? Y de pronto alguien empezó a tocar las puertas de los vecinos, a dar, a repartir e invitar a que vengan a esa conferencia. Y entonces mi mamá, como le gustaba estudiar la Biblia, dijo, pero ¿qué de diferente puede haber entre mi iglesia y esta iglesia? Y empezó a estudiar. Y por ahí un instructor bíblico le contactó, empezó a darle estudios, de tal manera que en un momento llegaron a estudiar con mi mamá un teólogo y un hermano de la iglesia, y las doctrinas de la iglesia mi mamá las tenía claritas. Pero ¿saben qué cosa ganaba mi mamá su corazón para no venir a esta iglesia? Era que allá en la otra iglesia tenía una familia, porque las hermanas la buscaban, iban a llevarle la comida, estaban con ella, conmigo, eran cariñosos. Y entonces mi mamá estaba, la razón decía aquí, pero el corazón estaba allá. No podía, no se decidía, hasta que un día una hermanita, más o menos como de la edad de mi hermana, que está sentada ahí, yo me imagino que la habrá estado mirando a mi mamá, era una vecina. Yo me imagino que la habrá estado mirando a mi mamá, la habrá estado estudiando, yo no sé, porque mi mamá venía a las conferencias, pero eso sí, luego se iba también a su iglesia. Y un día le dijo, Elisa, le dijo, ¿tú qué vas a hacer este sábado? Y entonces mi mamá le dijo, no, yo voy a ir a vender, porque los sábados es día de hacer las cosas. Yo quiero invitarte el sábado a mi iglesia, le dijo. Quiero invitarte para que vengas a tomar desayuno. Ven con tu hija, le dice. Y bueno, ahí solamente las dos vivíamos juntas. Así que esta hermana nos llevó a su casa y ese sábado nos invitó al desayuno. Le dijo, ahora sí, yo quiero que este sábado tú me acompañes a la iglesia. Así que bueno, mi mamá por compromiso, bueno, vamos a la iglesia. Ahora vamos a almorzar a mi casa. Y así la tuvo sábado tras sábado tras sábado. Los hermanos le daban los estudios, estaban ahí adoctrinando, esto era importante, pero ellos no hacían lo que esta hermanita hacía con mi mamá. Esta hermanita la llevaba a su casa y la tenía desde la mañana, desde las 8, 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Y le decía, aquí vamos a estar los sábados. Yo te voy a enseñar cómo se guarda el sábado y qué se hace. Y entonces después del desayuno, mi mamá ya no tenía que decir nada. Después del desayuno, ahora sí, vamos a la iglesia. Terminaba la iglesia, vamos a la casa. Vamos a hacer, pero ¿cómo? No, vamos a la casa a almorzar. Vamos, yo te voy a enseñar. Y ahí le enseñaba a hacer los platos saludables y todo. Y en la tarde se sentaban ahí en su mesa. Yo recuerdo que estaba en la sala y agarraban la Biblia y empezaba a estudiar. Habrá pasado, hermanos, unos 2 meses que esta hermanita no soltó a mi mamá y estuvo ahí, discipulándola, hasta que en un momento mi mamá pudo volver a sentir esa sensación de tener familia. Y gracias a esa labor que ella hizo con mi mamá, fue que mi mamá pudo entrar a esta iglesia. No fue fácil porque cuando a veces uno es, entre comillas, nuevo, a veces nosotros, los más antiguos, somos como que medios ariscos, no sé cómo hacer, espero que yo no pase esto aquí, a veces en mi país pasa. Hay una persona que viene recién a la iglesia y nosotros ni volteamos a verla. Y se siente un poco feo eso, ¿no? En cambio, en la otra iglesia era un calor, era una sensación de familia. Estaban hablándote, estaban preguntándote y estaban ahí contigo. Al inicio, para mi mamá fue chocante, pero luego poco a poco, gracias a esta hermana que la introdujo, empezó a presentarle a otras hermanas y empezó a tener otra vez la familia acá en la iglesia. A partir de ese momento, mi mamá se convirtió en una misionera. No fue esposa de pastor, pero puedo decirles que ella apoyó a levantar
me parece que más de 3 iglesias. Y desde ahí yo tenía que ir con ella. Íbamos a esta iglesia, estábamos un tiempo y de pronto el pastor o los hermanos decían: hermanos, en tal lugar se va a abrir obra. Hay 2 familias ahí que están. ¿Quiénes de acá desean ir a apoyar a ese lugar, a abrir obra? Y mi mamá levantaba la mano. Yo voy, decía. Y me jalaba a mí también. Y a veces yo no quería ir porque estaban mis amigas. Yo: mamá, ¿por qué dices eso? Yo me quedo aquí, tú anda. No, me dice, tenemos que ir los 2. Alguien tal vez alguna vez me dijo: creo que Dios estaba preparándote desde pequeño para saber cómo era la obra ministerial, porque ahora mi vida es así, tenemos que ir de un lugar a otro. Terminábamos de abrir obra en ese lugar y mi mamá decía: ahora sí, vamos a regresar a mi iglesia, a nuestra iglesia. Y luego por ahí pasaban unos meses y luego el pastor decía: hermanos, vamos a abrir ahora obra en el otro lugar, ¿quiénes quieren ir? Y mi mamá: amén. Y nos íbamos por ahí. Y así hemos apoyado la iglesia de Fundo Asesor, a otra iglesia que se llama Mangomarca, y la última iglesia antes de que fallezca mi mamá fue la iglesia de Tilda, ¿no? Perdón, la de Tilda y después la de Fortaleza. Esa fue su última campaña que ella pudo avanzar. Y toda esta obra misionera, mi mamá la hizo gracias a esa hermanita, a que ella no la soltó. Así que, queridos hermanos, como hablábamos durante las semanas, en las mañanas, la doctrina, ¿no? El estudio bíblico con una persona que recién está entrando a la iglesia es solo la mitad. La otra mitad lo tienes que hacer tú, con tu empatía, con tu carisma, con tu compañía. Si eres tal vez joven, tal vez puedas buscar a una joven como tú y brindarle tu cariño, tu afecto, tu compañía. ¿Quién se resiste al amor de otra persona? Nadie se resiste al amor, como dice el pastor Bullón. Si eres una persona un poco más de experiencia, como mi hermana, hay tantas hermanas que quisieran y la vieran a usted como una mamá. ¿Y cuántas jovencitas usted podría hacer obra con ellas? Y Dios llama así lo que tengamos nosotros a darlo para poder llevar almas a los pies de Jesús. Lo que tengamos, con lo que tengamos. Pero acá hay una cosa importante. Dice que Dorcas, aquí, a ver, ok. Dorcas fue una mujer muy hábil, fue una discípula fiel, pero Dorcas se enfermó y murió. ¿Qué quiere decir esto? Que también las personas que hacen buenas obras, las personas que hacen cosas muy buenas y son misioneras, también enferman y mueren. Y yo lo he vivido en carne propia, porque mi mamá, y me faltó todavía otra iglesia, ahora recién recuerdo, una iglesia que quedaba a 40 minutos en carro y nosotros íbamos, como ustedes le dicen, en guagua. Y yo recuerdo que por ir a apoyar a esa campaña en ese lugar tan lejos, nos robaron la casa 2 veces. Mi mamá era tesorera y ¿saben qué pasó? Nos robaron el televisor, nos robaron la radio, nos robaron todo. Y mi mamá, el dinerito que tenía allí, de los diezmos, de las ofrendas, lo había escondido debajo de la cama. Robaron todo menos los diezmos y las ofrendas. Qué interesante. Y mi mamá decía, y mi mamá no le importaba que roben lo demás. No teníamos gran cosa en realidad, eran poquitas cosas, éramos personas humildes. Pero ella estaba más preocupada por el dinero que era del Señor. Y ahí estaba, los rateros no habían tenido el pensamiento de buscar debajo de la cama. Así que cuántas cosas podemos hacer. Y mi mamá nunca fue una persona que hablaba de aquí. Mi mamá temblaba cuando le decían que tienes que salir ahí, dar el canto, dar la oración. Se ponía nerviosa, su cara se ponía tensa. Pero si le decían que tienes que ir a apoyar la campaña, mi mamá estaba allí. Y me llevaba a mí y entonces yo estaba con los niños y avanzábamos y con las flores limpiando.
hacía lo que ella podía, queridos hermanos. Así que nunca nadie aquí en esta iglesia, en ninguna parte, puede decir: yo no puedo dar nada o no puedo ser una discípula para el Señor. Todos podemos hacerlo. Sin embargo, ella, como pasó con Dorcas, ella enfermó y falleció. Y Dorcas también, sin embargo, dice que Dios le dio la oportunidad para que ella vuelva a vivir, ¿no? Y cuando Dios la levantó a través de Pedro, fue para honra y gloria de Él, ¿no? Para que muchos más crean. Cuando Dorcas falleció, dice que muchos venían y traían sus obras, ¿no? Y decían: mira lo que ella hacía conmigo, mira esto. Y saben, esto es algo tan lindo, y por eso yo les decía que voy a hablar un poco de mi experiencia que pasó con mi mamá, cómo a ella la discipularon, y también cómo es que una persona que es discípula de Jesús, aún muerta, puede seguir sembrando la palabra de Dios. Porque Dorcas estaba muerta, pero cómo sus obras seguían hablando. Y eso fue lo mismo que pasó con mi madre. Cuando ella falleció, mi tía siempre ella estuvo en contra, ¿no? Ella era una católica muy aférrima, ¿no? Ella era no sé cómo sería en su país. En mi país hay, por ejemplo, a la Virgen María, porque es la misma, solo que le dan diferentes nombres, ¿no? Allá le dicen Virgen de Chapi, Virgen de la Asunción, hay diferentes nombres que toman las vírgenes. Y mi tía era una persona que era llamada como la madrina, ¿no? Cada vez que había fiestas patronales, ella era la encargada de hacer cantidad de comidas para toda esa gente de toda esa comunidad. Y en ese día donde salía el santo cargado, toda la gente, después de hacer toda esa fiesta, iba a un lugar y todos compartían y tomaban y etcétera, etcétera. Pues mi tía era una de las encargadas que hacía toda esa organización. Mi mamá cuántas veces le decía: si tú ese liderazgo lo llevaras a nuestra iglesia, cuánto bien hicieras. Pero mi tía era dura y no quería aceptar el evangelio. Cuando mi mamá estuvo ya por fallecer y estuvo con la enfermedad, mi tía empezó a conmoverse, ¿no? Y empezó a escuchar, pero fue que después de que mi mamá falleciera, que ella recién aceptó estudiar la Biblia. Y adivinen quién le dio los estudios bíblicos. Fue mi esposo. Y ella me dijo: yo no quiero que tú me des los estudios bíblicos, yo quiero que ese jovencito que yo he escuchado venga aquí y me dé los estudios bíblicos, porque a él es el único que yo le entiendo. Así que él fue a mi casa y dio los estudios bíblicos. Mi tía se bautizó, y cuántas lágrimas derramó al ir a la misma iglesia que mi mamá y sentarse ahí, y decía: cuánto hubiera querido estar yo con mi hermana aquí, y cuántas cosas mi hermana me hubiera enseñado. Pero lastimosamente ya no estaba, ¿no? Y ella, desde que mi mamá falleció, que fue más o menos en el año 98, 1998, mi tía se bautizó ese año, y hasta el año 2019, ¿cuándo fue la pandemia? ¿2020? 2020. ¿Cuántos años pasaron? Desde el año 1998 al 2019. Más de 11 años. 98, 2008. 21 años. A mi tía le tuvo que pasar 21 años yendo a la iglesia solita. Porque mi tía, después de eso, a los pocos años, de ahí algunos años más, yo la acompañaba y las dos íbamos a la iglesia juntas. Pero de ahí yo ya me casé, y cuando me casé nos llevaron a la selva, y entonces empezamos a hacer por allá a la obra misionera. Y vamos a poner desde el 2000 hasta el 2020,
mi tía cada sábado, cada viernes, cada miércoles le tocó ir solita a asistir a la iglesia. Hasta que pasó lo de la pandemia, mi tía hablaba, sí, hablaba a sus hijos, hablaba a sus nietos. Solo una nieta la acompañaba, que era una pequeñita en ese tiempo de 7 añitos. Y cuando esta pequeñita iba a la iglesia, recuerdo que el pastor Francisco González, no sé si se acuerdan ustedes del pastor Francisco González, un peruano, no sé si hizo campaña acá virtual hace unos meses. Entonces este pastor hizo un llamado y entonces su nieta, ¿no?, Mercedes, Mechita, que le decimos con cariño, levantó la mano y dijo: mamita, le dice, yo quiero bautizarme, le decía a mi tía. No, hijita, le dice, no puedes porque tus papás no van a querer. Pero mamita, por favor, yo quiero. Y lloraba ella. Y cada vez que iba a esta campaña, esta pequeña, cada día ella lloraba porque sentía tanta impotencia el no poder cruzar este pasadizo e ir adelante y bautizarse. Y esa fue la experiencia, lastimosamente, de mi tía. Muchos años yendo a la iglesia solita, pero siempre oraba por sus hijos. Hasta que en medio de la pandemia, en medio de toda esa situación, pasó algo. Uno de sus hijos, mi primo, de un momento a otro, lastimosamente falleció. Él sufría de muchos dolores de cabeza, tenía diabetes, tenía la presión alta y nosotros decimos que en otro momento, si él hubiera ido, ¿no?, lo hubieran atendido adecuadamente en el hospital, no hubiera fallecido. Pero como todo el hospital estaba lleno, colapsado de personas enfermas con COVID, lo único que le dijeron a él es que siga tomando sus pastillas y que se regrese a su casa y que no pueden hacer más nada. Él hizo eso, sin embargo, en la noche él se acostó fastidiado con el dolor de cabeza y al día siguiente, cuando fueron a verlo, él ya no tenía vida. Fue muy triste y muy duro para mi tía porque ella, esto sucedió justo el Día de la Madre, un segundo domingo de mayo en mi país. Ella quedó totalmente destrozada, lloraba, afligida, compungida, el duelo no le pasaba. Toda la familia quedó consternada porque era una muerte tan repentina que nadie esperábamos esto. Y entonces quedó la viuda, que es mi prima política porque fue mi primo hermano que falleció, y quedaron sus 3 hijos. Una niña de 17 años, un niño de 15 años y una pequeñita de 9, entre 9 y 10 años. Y entonces, para mí también fue muy duro, muy difícil y no sabíamos cómo abordarla, no sabíamos cómo ir a consolar, no podíamos acercarnos al funeral, solamente fuimos 5 personas, ni siquiera sus hijos pudieron ir. Fue muy triste, fue muy terrible lo que pasó a la familia. Yo estaba tan triste, queridos hermanos, pero no solamente triste, sino también tenía sentimientos encontrados, porque yo decía, ¿por qué no hice algo más por mi primo? ¿Por qué yo no le hablé? Ahora yo no sé si él será salvo o no será salvo. Y a veces las personas que son más difíciles de llevar a los pies de Jesús son nuestra propia familia. No sé si les ha pasado. Mi mamá, desde que conoció la palabra de Dios, no se cansaba en hablarle y decirle, pero eran tan duros mi familia, que no aceptaban. Y tuvo que pasar algo tan fuerte como fue la muerte de mi mamá para que mi tía recién abriera sus ojos. Ella decía, es como que alguien me ha sacado un velo de mis ojos y yo no entiendo por qué antes yo no aceptaba. Y es a veces así, queridos hermanos, que a veces la muerte de un cristiano es semilla para la palabra de Dios. Y bueno, todos esos siguientes años
no solo yo, sino también con mi esposo. Ya mi esposo me decía, Pati, pero ¿por qué no hablamos a tu familia? Yo le decía, pero es que ya hemos hablado tanto tiempo con mi mamá. Pero Héctor me decía, no, pero hay que seguir hablando. No podemos quedarnos callados. Tú ves, mira, ¿qué tal si se pierde? Ahí está tu primo, tu prima, ahí está esto, el otro. Y entonces ahí hablábamos, en algunas veces los llevábamos a la iglesia, ellos venían, escuchaban, pero como que no aceptaban un cambio, no querían seguir con su vida como ellos lo estaban haciendo. Entonces, cuando mi primo falleció, yo me sentí muy culpable, ¿no? Y dije, tal vez en mis manos estuvo su salvación y yo no hice lo que tenía que hacer. Y ahora ya no puedo hacer más. Y entonces yo, al mirar a los niños pequeñitos, yo no quería acercarme a ellos. Yo quería apartarme de todo y llorar a un lado y hacer mi duelo y que no quería saber nada. Hasta que mi esposo me dijo, Pati, me dice, hasta aquí tal vez hemos sido un poco pasivos para predicar el evangelio con la familia. Pero ahora es el momento, me dice, ahora es el momento de poder agarrar la palabra de Dios e ir a esa familia que está en duelo y hablarles. Yo le digo, Héctor, pero yo no puedo, no tengo fuerzas, tengo mucho dolor y le dije lo que yo sentía. Me dijo, lo que tú sientes, tienes que hablar con Dios y arreglar cuentas con Él, pero no por lo que has dejado de hacer antes. Vas a seguir haciendo eso. Ahora es el momento. Vamos, me dice, hay que levantarnos, hay que cogerlos a esa familia y hay que darles el consuelo que está en la palabra de Dios. Ellos lo necesitan y no podemos quedar con los ojos cerrados, permitiendo que el enemigo los coja y los lleve a la depresión. ¿Y qué va a hacer de ellos sin Dios? Me dice. Ellos han quedado a la deriva. Así que mi primo falleció un domingo, lunes lo enterramos, el miércoles, no recuerdo si fue miércoles o jueves, pero fue esa misma semana que abrimos una dirección en Zoom, mandamos a la familia y le dijimos, Maritza, queremos estudiar la Biblia contigo. Y mi prima no quería saber nada. Me dice, Pati, yo no, los chicos, me dice, ¿no? Los chicos. Y entonces yo le decía, espera Héctor, no de frente vamos a estudiar la Biblia, sino vamos a decirles que queremos acompañarlos en su duelo, vamos a hablarles. Y la verdad, hermanos, para mí era tan duro ver a través de la cámara llorar a esa pequeñita. Ustedes vieran esa carita triste, a esos chicos totalmente así como que el piso te hubieran sacado el piso y tú quedas ahí en el limbo, no sabes qué hacer. Y entonces mi esposo me dice, vamos, no solamente nosotros, sino vamos con los niños. Y ahí con Aarón, con mi otro hijo. Y entonces ellos se consolaban al verlos a ellos y le decían, ¿dónde está Andrés? Tío, ¿dónde está Aarón? Y entonces ellos decían, aquí estamos, porque por el contagio nosotros no podíamos acercarnos a ellos. Y entonces pasó desde ese jueves que dijimos, vamos a reunirnos por lo menos 3 veces a la semana con ustedes. ¿Está bien? Sí, tío, está bien, le decían los sobrinitos. Y así pasó, hermanos. Pasó mayo, pasó junio, pasó julio, pasó agosto. No fue fácil, porque muchas veces la rutina del día que nosotros llevábamos era tan agotador, pero en la noche sabíamos que teníamos un compromiso con ellos de llevarles la palabra de Dios y también de acompañarlos y hablarles y decirles cuánto los amábamos, que no están solos, que estamos ahí para ellos, que cualquier cosa que necesiten estamos aquí. Y no nos cansábamos de repetirles y decíamos cuánto los amábamos. Poco a poco, a pesar que era mi familia, a pesar que era nuestra familia, yo sentía que estaba tan alejado de ellos. Pero poco a poco empecé a ganarme el corazón de esos pequeños. No solo de ellos, sino también de mi prima. Y yo creo que esa fue la puerta de entrada para poder llevarles el evangelio.
Y así que cada día hablábamos y lo único que yo le decía era, estoy aquí para ti, cualquier cosa que necesites, estamos aquí. Recuerdo que en algunas veces sacábamos un permiso y nos íbamos a verlos, a llevarle alguna cosa. Y así hemos pasado casi 4 o 5 meses con ellos acompañando, haciendo un discipulado con ellos. En agosto, para septiembre, mi esposo me dice, Pati, ya es el momento, hay que decirles, ya están preparados, hay que hablarles para que se bauticen. Y yo decía, pero ¿cómo les voy a decir para que se bauticen? Yo sentía que esa no era mi misión, eso era obra del Espíritu Santo. Y entonces yo le decía, no, Héctor, yo no me siento preparada para yo sacarles esa decisión. Hay que seguir trabajando. Y otra cosa importante, hermanos, que yo pude entender, y cuánta razón tiene la palabra de Dios y la hermana Huay cuando dice, cuando tú amas a alguien, es una consecuencia el resto de las reglas. Es por consecuencia que tú obedeces. Porque nosotros cuando estudiábamos con ellos la palabra de Dios, nunca hablábamos de las doctrinas, lo que tienes que hacer, cómo tienes que vestirte, qué tienes que hacer, qué tienes que comer, qué no tienes que comer, qué dar los diezmos. Eso no lo hablábamos del amor, le presentábamos a Jesús. Y de pronto en el mes de octubre, mi prima me dice, Pati, el día de ayer hemos hablado con todos los chicos y hemos decidido entregar nuestras almas a Jesús. Así que en plena pandemia, queridos hermanos, ellos tomaron la decisión de bautizarse. Pero no solo eso, porque recuerden, yo no les había hablado de los diezmos, yo no les había hablado de todo lo demás. Y grande fue mi sorpresa cuando ella misma me dijo, la mamá me dijo, Pati, ahora que el Señor ha hecho tanto por mí, dime, ¿qué más tengo que hacer para obedecerle? Y yo me quedé sorprendida. Me decía, Pati, yo he visto que la mamita separa un dinero. Háblame de eso. ¿Cómo es que yo tengo que hacer? Y lo otro que me decía era, Pati, yo he visto que ustedes van a la iglesia los sábados. ¿Cómo se guarda los sábados? O sea, brotaba de ella misma eso, y yo no los estoy mintiendo y estoy aquí delante de Dios diciéndoles lo que ella me decía, y era algo increíble, cómo ella se había contactado tanto con el Señor y lo había sentido, que ahora ella quería hacer algo más por Él. Y ella decía, si nosotros vamos a entrar a la iglesia y vamos a entregar nuestros corazones a Dios, queremos entregarnos completamente. Quiero que pongas, por favor, me ayudes a poner el video. Yo ya perdí aquí. Y yo les he traído aquí el video de su bautismo. Y ahí está, ella es mi prima y ahí están sus hijos. Adelante. Ay, creo que es ahí. ¿No sale el video? ¿Perdón? Oh, bueno. Ese día, bueno, ahí están las fotos. Ese día, ahí está mi tía, es la que está sentada ahí. Y ese día yo le dediqué unas palabras a ella y le dije, tía, es cierto que el Señor ha permitido que el Señor haga descansar a tu hijo, ¿no? A tu único hijo, a tu hijo varón. Pero en vez de eso, te ha dado una familia espiritual. Y a partir de este momento, tía, tuya nunca más guardarás tu sábado sola. Hasta el último día de tu vida, ahora te van a acompañar estas 4 preciosas almas, que es tu nuera y tus 3 nietos, como tú así lo has querido. Y desde ese día, queridos hermanos, mi tía ya está avanzada en edad, justo esta semana fue su cumpleaños, cumplió 85 años de edad. Y desde ese día, cada sábado, ya no pasa sola como antes lo hacía. Ahora ellos van, la acompañan y le dicen, mamita, vamos a recibir el sábado juntas. Mamita,
vamos a pasar el sábado juntos, vamos a hacer el almuerzo, aquí vamos a estar juntos, mamita. Así que podemos decir que la palabra de Dios los ha unido más a ellos. Y ese es el consuelo que Dios le ha tenido a mi tía guardada. Es cierto que ha permitido que descanse uno de sus hijos, pero en cambio le ha dado 3 o 4 para que la acompañen hasta el último día de su vida, esperando la bendita venida de Jesús. Queridos hermanos, con este testimonio, yo quiero decirles que ninguno sienta que es menos para llevar la predicación del Evangelio. Donde tú estés, con las personas con quien tú te relacionas, en primer lugar, abre tu corazón, sé su amigo, sé su amiga, ve qué necesidades tiene esta persona, gánate su confianza. Y como dice la palabra de Dios y como hemos estudiado en estas semanas, anda como Jesús, siempre buscando hacer el bien. Y de esa manera el Señor va a poner allí el resto y su Espíritu Santo te va a dar lo que a ti te falte para poder poner ahí la semilla. Que Dios nos bendiga, que nos siga utilizando como discípulos. Les animo a que cada uno de nosotros podamos poner nuestras habilidades, nuestros dones en sus manos y que a través de eso podamos traer aquí más personas a los pies de Jesús. Muchas bendiciones, queridos hermanos, y gracias.